Agradezco a Dios la bendición de saludarlos y poder compartir con ustedes la segunda parte de esta reflexión que lleva por título El justo vivirá por su fe. En la primera parte vimos esta porción bíblica en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este principio bíblico también se encuentra en 3 libros del Nuevo Testamento que con el favor de Dios veremos hoy: Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10, versículos 38 y 39. Las dos primeras epístolas, Romanos y Gálatas, las escribió el apóstol Pablo. Veamos Romanos 1:16 y 17, y así leemos: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es fe de principio a fin. El apóstol Pablo presenta el Evangelio o buenas nuevas como la salvación está al alcance de todos, sin importar su identidad o pecado. Toda persona ha pecado, ya sea por rebelión o por no tomar en cuenta la voluntad de Dios. Sin importar nuestros antecedentes ni todo el esfuerzo que hagamos para llevar vidas morales y correctas, no podemos salvarnos ni limpiarnos de nuestros pecados. Solo Cristo puede hacerlo. El propósito primordial del apóstol Pablo al escribir Romanos fue enseñar las grandes verdades del Evangelio de la Gracia. Más que cualquier otro individuo, Pablo viajó por gran parte del mundo mediterráneo, predicando incansablemente el Evangelio que él, en un tiempo, trató de destruir. Y así leemos en Hechos 26, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo fue acusado de predicar un mensaje nuevo, que según sus acusadores no tenía relación alguna con el judaísmo. Sin embargo, el Antiguo Testamento está lleno de profecías acerca de Cristo y del Evangelio. Y así, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 10 al 12, escribe: Los profetas, refiriéndose al Antiguo Testamento, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dijimos que la salvación es por gracia. Es un favor inmerecido que Dios nos concede mediante la fe. Y es la confianza total en Cristo y en su obra consumada. A través de Cristo podemos presentarnos justificados, no culpables ante Dios. Recordemos que gracia es el favor inmerecido que Dios muestra a los pecadores culpables. Gracia es la parte crucial del mensaje evangélico. La salvación es un regalo de Dios y nunca se logrará por cualquier esfuerzo o logro humano. Dios es perfectamente justo y nos ha perdonado por su gracia y nos sostendrá fieles por su gracia. No debemos confiar en nosotros mismos para la salvación ni para permanecer fieles porque somos imperfectos, siempre en la gracia de Dios, en la salvación que tenemos por Cristo Jesús. Y pasamos ahora al segundo versículo que encontramos en el libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Y dice así: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por su fe. Este principio es fundamental porque la única manera de obtener la experiencia de la salvación
y la seguridad de la vida eterna es por medio de Cristo. Pero veamos algo del contexto, una nota sobre esto. Algunos judíos convertidos al cristianismo enseñaban que algunas leyes del Antiguo Testamento eran obligatorias para los cristianos. Ellos no negaban que era necesario creer en Jesús para salvación, pero insistían en que no era suficiente. Había que añadir la ley a la fe. Esto decían. Y enseñaban y decían que los gentiles debían circuncidarse para poder experimentar plenamente la salvación. Esta doctrina era contraria a la enseñada en el Evangelio. La salvación es por gracia a través de la fe. En el mismo libro de Gálatas, en su capítulo 5, versículo 4, se mencionan las graves consecuencias de esto. Escuche, hay consecuencias graves. Y dice así: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La ley fue dada por Dios con el fin de despertar la conciencia de la humanidad respecto a la necesidad que tiene de la misericordia, la gracia y la salvación de Dios en Cristo. Y también leemos algo sobre esto en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escuche bien esto, el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y ahora que el creyente que ha experimentado su salvación por Cristo sigue el principio de la fe al estar bajo la ley de Cristo. Vamos a ver algo más sobre la ley de Cristo y leemos en primera a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 21. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pero ahora observe usted esto, hago un paréntesis para fijar su atención. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Dijimos, eso está en Gálatas 6:2. ¿Y qué fue lo que leímos? Dice, no estoy sin ley, estoy bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo. Leemos en Mateo 5:17 sobre Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, ¿qué más enseñó Cristo? Ahora leemos Mateo 22, versículos 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando se ama de esta manera a Dios y se ama al prójimo, sí, se cumple toda la ley y los profetas. Y entonces vemos la tercera parte donde está este versículo que es en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 38 y 39. Leo desde el versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y aquí vemos el versículo 37, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará.
¿A quién se refiere? Sabemos que a la venida de Cristo, pero en el versículo 38 vamos a hacer dos partes que están separados en este versículo con punto y coma. Una parte, mas el justo vivirá por fe, y la otra, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y el ánimo, las palabras de ánimo del apóstol Pablo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y vamos a ver algo del contexto de los hebreos, una nota sobre esto. La mayoría de los primeros cristianos eran de origen judío, pero la demora de la segunda venida de Cristo y las persecuciones contra ellos, estas persecuciones están en el capítulo 10 de la misma carta a los hebreos, versículos del 32 al 35. Todo esto les hicieron dudar de su fe en Cristo y existía el riesgo de que regresaran al judaísmo. Esta carta muestra la superioridad de Cristo frente a todo lo que le precedió en el Antiguo Testamento. Cristo viene por su iglesia, no tarda, pero el justo vivirá por fe. Pero hay algo en el versículo 38, la segunda parte dice, y si retrocediere, ¿puede retroceder deliberadamente alguno que se llame creyente? Retroceder es volver a su vida anterior. Cuidado, es un llamado a no hacer esto, porque dice que no agradará a Dios. Pero recuerde cómo termina. Dice, pero nosotros, los creyentes fieles, los que quieren seguir fieles hasta el final, dice en el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y aquí hacemos ya un paréntesis para buscar una aplicación. Con seguridad el Espíritu Santo ya nos ha mostrado, por medio de esta enseñanza de su palabra, cómo está nuestro corazón, ¿sí? Y vamos a ver algo para aplicar. Delante de Dios no hay tres grupos de personas, solo hay dos. En el primer grupo se encuentran aquellos que aceptan la salvación que Dios ofrece a través de Cristo, y en el segundo, los que la rechazan. Por lo tanto, solo hay dos finales. Vida eterna para los justos y condenación eterna para los injustos. ¿Podemos identificar a cuál grupo pertenecemos? Recordemos siempre cuál es la voluntad de Dios para el pecador. Y leemos la segunda carta del apóstol Pedro, su capítulo 3, versículo 9, la segunda parte. Dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted que escucha este audio, esta breve reflexión, ¿ha escuchado alguna vez que Cristo lo ama? ¿Que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? ¿Que solo en Cristo hay salvación? ¿Si ha escuchado esto? ¿Cuál ha sido su respuesta? Hoy usted puede aceptarlo como Salvador y Señor de su vida. Hoy puede ratificar sus votos también de salvación para seguir fieles hasta el final. Y esto nos lleva a hacer una oración al Padre Celestial. Oremos. Señor, recibe nuestra gratitud por tu palabra, llena de gracia y amor para todos los seres humanos. Grábala en nuestro corazón. Gracias por la salvación y la vida eterna que nos ofreces. Te pedimos que nos ayudes a permanecer fieles a ti y a nunca retroceder. También te pedimos por aquellos que no han aceptado o recibido el mensaje del Evangelio, familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo o las personas que tal vez estén lejos de nosotros, pero que acepten la salvación que tú ofreces. Permite que cada creyente en el mundo sea un portavoz de tu mensaje con su vida y testimonio. Y te rogamos que envíes mensajeros a los lugares donde tanto te necesitan. Por tu misericordia, sigue salvando y haciendo milagros, señales y maravillas. Todo te lo pedimos
en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desdicha, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Una vez más. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.